Saludos. En este tercer vídeo de la serie sobre lógica terminaremos con los operadores lógicos que faltan. Para analizar el operador lógico denominado condicional, hay que tener una noción del significado de argumento. En el libro Introducción a la Lógica de Irving Copy y Carl Cohen, se menciona que un argumento es una agrupación de proposiciones en las que una de ellas está construida en base de las otras. En otras palabras, tenemos un grupo de proposiciones sobre las que se construye una proposición cuya veracidad dependerá de lo que se afirma en las primeras. La estructura de un argumento consta entonces de dos partes: las proposiciones que enuncian hechos, también llamadas premisas, y la proposición que se basa en esos hechos enunciados, llamada conclusión. La forma más sencilla de argumentación es la que únicamente se tiene una premisa con una conclusión. En la frase si P, entonces Q, la premisa es P, mientras que la conclusión será Q, pues está construida en base a lo que se dijo en P. Es muy importante destacar que la ubicación de las proposiciones es sumamente importante. No es lo mismo decir si P entonces Q que decir si Q entonces P, pues en la primera la conclusión Q se basa en lo afirmado en P, pero en la segunda P es la conclusión sacada en base a lo afirmado en Q. El significado cambia radicalmente. Para unir entonces la premisa con la conclusión, utilizaremos el operador lógico denominado condicional, que también se conoce como enunciación hipotética o implicación. Ahora bien, en la práctica hay que saber distinguir en una frase si tenemos o no un condicional o argumento en nuestras manos, y además saber cuál es la premisa o premisas y cuál es la conclusión. En el argumento más simple que podemos tener, dado por si P entonces Q, es claro que P es la premisa y Q la conclusión. Pero podemos decir lo mismo de muchas otras maneras. En el listado mostrado, las P son premisas y la Q son conclusiones. Pero no es recomendable aprenderse este listado porque lo más probable es que se olvide, pues no siempre la premisa P va primero. Entonces, ¿qué se hace? Observando las frases se puede distinguir un patrón. Existe una causa que provoca un efecto. Es decir, una de las proposiciones es la causante de la otra. La otra, por supuesto, será el efecto que se produjo. Pese a esto, tenemos un problema con las dos últimas expresiones en el listado. Si nos fijamos en la primera expresión, se parece a las dos últimas expresiones, en las que se ha agregado la palabra solo o solamente. Pero, observando bien, las posiciones de P y de Q son distintas. En la primera expresión, Q si P, estamos afirmando la validez de Q sobre la base de que P es cierto. Por lo tanto, por causa de P, Q tendrá validez. Pero en las dos últimas expresiones no estamos afirmando que el causante de la validez de P sea Q, sino que se afirma la obligación de que Q sea verdadera para que P también lo sea. En otras palabras, Q es necesario u obligatorio. Las dos últimas frases escapan de la idea de causa y efecto. El concepto aquí es algo que veremos después, llamado condición necesaria. En resumen, en la mayoría de los casos que se plantean, se puede distinguir el condicional porque una proposición es la causante de la otra proposición. Causa y efecto. La simbología que se usará para el condicional es una flecha que va desde la causa hacia el efecto. La primera proposición es llamada antecedente, hipótesis o premisa,
mientras que la segunda se le llama consecuente, tesis o conclusión. Adicionalmente a esta simbología se suele utilizar la flecha con doble línea horizontal para aquellos condicionales que es imposible que sean falsos, es decir, son siempre verdaderos. Normalmente van asociados a la frase P implica Q. Veamos este ejemplo. Para poder distinguir la premisa y la conclusión. En esta frase que parece proposición simple, sin operadores lógicos, vemos que existe una argumentación. Estamos razonando sobre algo que pasó, debido a una circunstancia específica. Por lo tanto, no es una proposición simple, sino compuesta. Las dos proposiciones involucradas son la proposición A, el motor se sobrecalentó, y la proposición B, al motor le faltaba agua. El conector es la palabra por. No se encuentra en el listado anteriormente visto, pero su significado impulsa a pensar que la falta de agua es la causante del efecto que ha sido que el motor se sobrecaliente. Por lo tanto, la traducción será una flecha que va de B hacia A. En el siguiente ejercicio se distingue la presencia de un condicional al leer la expresión cada vez que, pero en el listado estaba como Q cada vez que P. Significa que dentro de una frase no siempre vamos a encontrar las oraciones tal como se mostraron en el listado. La gramática permite cambiar de posición las oraciones, pero eso sí, siempre que no se altere su significado. El ejercicio puede estar escrito como me topo con el gato del vecino cada vez que salgo a la tienda. Y es básicamente lo mismo. Entonces, observamos que las dos proposiciones son salgo a la tienda y me topo con el gato del vecino. Y como la causa es la proposición A, entonces la traducción queda como un condicional cuya flecha va desde A hacia B. Para construir la tabla de verdad del condicional, hay que tener en cuenta cómo sabemos que un argumento es verdadero o falso. La forma más fácil de verlo es analizando la falsedad del argumento, es decir, que es mentira. Es lógico suponer que un argumento será falso cuando la causa no genere un efecto. En otras palabras, y usando los operadores vistos anteriormente, decir que un argumento es falso es afirmar que P es verdadero y Q es falso. Entonces, si queremos decir lo contrario, que un argumento es válido, hay que negar lo que acabamos de expresar. Con esto podemos construir la tabla de verdad del condicional. Lo primero que hacemos es negar Q para poder realizar la conjunción entre P y no Q. Esta última columna representa la falsedad o mentira del argumento, por lo que el último paso es negar esta columna y con esto ya tenemos la tabla de verdad para el operador lógico denominado condicional. Otra forma equivalente en validez al condicional es no P o Q, en el que tenemos la disyunción entre la falsedad de P con Q. Si bien esta forma de expresarse no parece un razonamiento con causa y efecto, al ver el ejemplo da a entender que el interlocutor no quiere salir a la tienda para no taparse con el gato. Otro ejemplo sería, tengo que terminar el trabajo o me despiden. Oración que es equivalente a decir, si no termino el trabajo me despiden. Nótese que en definitiva para cambiar la disyunción por un condicional, negamos una de las dos proposiciones, por lo general la primera. Entonces, a la tabla ya vista del condicional, le agregamos la columna de la negación de P y luego realizamos la disyunción de Q con no P, obteniendo como se esperaba los mismos valores de la columna del condicional.
Como ya se ha visto en otros operadores, podemos llevar el operador lógico del condicional a un circuito digital. Pero en este caso no hay en el mercado un circuito integrado que contenga una puerta lógica para el condicional. Por este motivo, trabajaremos con una equivalencia, en la que se realiza la disyunción entre la negación del antecedente con el consecuente. La representación de esta proposición compuesta se visualiza con la utilización de dos puertas lógicas, la NOT y la OR. El circuito electrónico entonces contendrá las dos puertas lógicas ya vistas anteriormente y la salida de la puerta NOT irá a la entrada de la puerta OR, con lo que el LED únicamente se apagará en el caso de que se pulse P y no se pulse Q. Como en lógica se analiza bastante el razonamiento, existen sobre el condicional expresiones que resultan de cambiar de lugar las proposiciones y o negar ambas proposiciones al mismo tiempo. Estos nuevos condicionales reciben el nombre de recíproca, inversa y contrarrecíproca. Como se observa, el cambio de ubicación de las proposiciones, así como la negación de las mismas en algunos casos, puede generar cambios en la tabla de verdad, comparada con el condicional original. Si P, entonces Q. Veamos qué puede ocurrir. Al desarrollar la tabla para cada una de estas expresiones, notamos que el condicional es equivalente a la contrarrecíproca, mientras que la recíproca es equivalente a la inversa. Cuando se trabaja con condicionales, hay que tener en cuenta estas equivalencias para resolver ejercicios en los que se nos pide cambiar una proposición compuesta de tipo condicional por otra ya sea equivalente con su contrarrecíproca o cambiando el contexto al usar su inversa o recíproca. Analicemos este ejercicio. Está claro que se trata de un condicional por dos motivos. El principal es porque nos piden también que generemos su contrarrecíproca. Y únicamente el condicional es el operador lógico ya visto que tiene contrarrecíproca. Además, leyendo la frase se aprecia una causa y un efecto en el contexto de la misma. Te levantas tarde en las mañanas porque no te acuestas temprano. La causa es no acostarse temprano. El efecto es levantarse tarde. Por lo tanto, considerando las proposiciones simples A para la frase te levantas tarde en las mañanas y B para la frase te acuestas temprano, note que no hemos negado la proposición como está en la frase. La traducción sería un condicional que va desde no B hacia A. Si nos acordamos la contrarrecíproca, únicamente debemos cambiar de lugar las proposiciones y negarlas ambas. Por lo tanto, la negación de B, es decir, la doble negación, significa no haber negado. Por eso en la contrarrecíproca aparece B sin la negación. Para generar la frase usando la contrarrecíproca y la expresión siempre que, debemos acordarnos cómo estaba construida la misma. El consecuente o conclusión va al principio y el antecedente o premisa va al final. En otras palabras, el efecto va primero y la causa después. En la contrarrecíproca de nuestro problema, la premisa es no A, no te levantas tarde en las mañanas. Y el consecuente es B, te acuestas temprano. Por lo tanto, la frase con contrarrecíproca sería te acuestas temprano siempre que no te levantas tarde en las mañanas. Aunque en una conversación lo normal es decir primero siempre que. Por lo tanto, cambiamos de lugar las frases y hacemos uso de la coma.
Siempre que no te levantas tarde en las mañanas, te acuestas temprano. En este ejercicio, al igual que el anterior, es un condicional. Las proposiciones simples serán A. Las plantas crecerán sanas y B. Las plantas reciben mucha agua. El conector es la expresión solamente sí, que se traduce como en el estado visto al principio. En otras palabras, la frase anterior a la expresión solamente sí será la premisa y la que va después será la conclusión. Recuerde que la expresión solamente sí no estaba ligada a causa y efecto, sino a necesidad u obligación. La traducción entonces será el condicional con la flecha que va desde A hacia B. El ejercicio nos pide la contrarrecíproca y la inversa, sin restringirnos con la expresión a usarse, por lo que podemos usar cualquiera de las conocidas. Para la contrarrecíproca cambiamos de lugar las proposiciones y las negamos. La frase podría ser con la típica expresión sí, entonces. Sin embargo, para practicar, usemos la expresión Q cuando P o cuando P, Q. La frase en contrarrecíproca es: las plantas no crecerán sanas cuando no reciben mucha agua. La inversa consiste únicamente en colocar la negación en ambas proposiciones sin cambiarlas de lugar, por lo que la traducción es una flecha que va desde no A hacia no B. La frase correspondiente usando el sí entonces es la que se ve. Si las plantas no crecen sanas, entonces no reciben mucha agua. En este ejercicio, el condicional está en la forma si tal cosa, coma, tal cosa. La coma sustituye a la palabra entonces. Las proposiciones simples son A. Hiciste la tarea a tiempo y B. Estás jugando pelota. La traducción es con una flecha que va desde A hacia B. Para encontrar la recíproca que nos pide el problema en la traducción anterior, cambiamos de lugar las proposiciones, con lo que tendríamos un condicional cuya flecha va desde B hacia A. Con este nuevo condicional construimos la frase usando la expresión dado que. La conclusión entonces va a la izquierda de la expresión dado que, mientras que la premisa va a la derecha. Sin embargo, gramaticalmente la expresión dado que puede ser escrita al comienzo, con lo que para darle sentido a la frase hay que utilizar una coma y otra palabra que conecte la idea, tal como concluyo o entonces. En estos ejemplos, usando las mismas proposiciones y la expresión porque como conector, observamos cada una de las formas que hemos visto. La primera y la última son frases equivalentes, es decir, que significan lo mismo. Igualmente, la segunda y la tercera frase son equivalentes entre sí. Un aspecto importante de los condicionales es su interpretación en distintas frases, como las que hemos visto hasta ahora. Toca el turno de otra manera de interpretación, ya no sobre causa y efecto, sino sobre la validez de las proposiciones basados en la idea primordial que la frase que tenemos entre manos es verdadera. Con este antecedente, en la tabla de verdad, no habrá cabida para la tercera fila, donde el condicional se hace falso. Por lo tanto, para el análisis vamos a eliminar esta tercera fila, quedándonos únicamente con las tres restantes. La idea es utilizar las palabras suficiente y necesario para validar como verdadero el condicional. Por lo tanto, podemos escribir estas cuatro frases utilizando esas palabras, pero no significa que todas estas frases estén en concordancia con el condicional aplicado. Veamos la primera frase. En ella se nos indica que únicamente nos basta, nos sobra, es suficiente saber que P es verdadero y con esto se sabe automáticamente el valor de Q sin analizarlo. ¿Por qué? Si vemos en la tabla,
La última fila es la única en la que P es verdadero. Recuerde que la tercera fila no existe. Por lo tanto, es imposible la existencia de Q falso, pues en la tabla no hay esa posibilidad. Luego concluimos que la frase está acorde al condicional. La segunda frase nos indica que al saber que Q es verdadero, automáticamente sabemos que P es falso. Pero si observamos la tabla, hay dos filas que tienen a Q por verdadero. Una de ellas, la segunda, tiene a P como falso. Por lo tanto, que Q sea verdadero no garantiza la veracidad de P. Luego concluimos que esta frase no es el condicional aplicado. La tercera frase, en cambio, nos habla de un requisito, una necesidad. Se debe dar algo para que algo ocurra. En este caso se indica que es necesario que P sea verdadero, es decir, que es un requisito para que Q sea verdadero. Pero al ver la tabla en la segunda fila observamos que P es falso y Q verdadero, por lo que no es un requisito como lo indica la frase. Luego esta frase no es la que indica el condicional. La cuarta frase indica que Q es requisito, es necesario, es obligación que sea verdadero, para que P sea verdadero. Observe que si esto no se diera, estaríamos en la tercera fila, que como sabemos no existe. Luego concluimos que esta frase sí va de acuerdo a lo que indica el condicional. En resumen, la premisa o antecedente es una condición suficiente en el análisis de un condicional. Si sabemos que P es verdadera, entonces automáticamente Q será verdadera sin analizarla. En cambio, la conclusión o consecuente es una condición necesaria, lo que significa que para que la premisa P sea verdadera, es obligación que la conclusión o antecedente Q sea verdadero. Con esto, podemos recordar lo que dijimos al principio del vídeo. Para frases en los que se lee solo sí y solamente sí, estamos frente a la descripción de una condición necesaria, condición obligatoria para algo. En el ejemplo está claro que el boleto es obligatorio para el ingreso al cine. Es una condición necesaria. Pero si tienes un boleto, quizás decidas no ingresar al cine. Y aún así el razonamiento sigue siendo válido, pues que entres o no al cine no determina que lo que se dijo sea mentira. La mentira surge si es que entras al cine sin boleto. Tenemos entonces varias expresiones que denotan las condiciones suficientes y las necesarias para que algo ocurra o sea verdadero. En el ejercicio mostrado se observa por la palabra basta que estamos frente a una condición suficiente. Por lo tanto, la proposición A, alguien dispara, se convierte en premisa, mientras que la proposición B, se inicia el conflicto, se convertiría en conclusión. En este otro ejercicio, en cambio, se visualiza la condición de necesidad u obligación. Que el auto esté en buen estado es un requisito indispensable. Por lo tanto, la proposición A, el auto está en buen estado, se convierte en la conclusión del condicional. El entender cómo está estructurado un razonamiento es importante para validarlo, pues no es lo mismo cambiar de lugar las proposiciones y decir, si el auto está en buen estado, entonces nos vamos de viaje. En este caso se observa que la conclusión pasa a ser nos vamos de viaje. Por lo tanto, que el auto esté en buen estado deja de ser un requisito u obligación para el viaje.
Otra expresión muy usada como parte de un razonamiento es a menos que. Esta expresión introduce la idea de una condición a la que se le ha agregado una salvedad o excepción. En este caso, la proposición que es determinante o mandatoria para que no suceda algo es la que viene después de a menos que. Observe que esta proposición, al ser verdadera, bloquea a la que está antes de a menos que. Por lo tanto, es una condición de salvedad o excepción. Debido a esto, la condición de salvedad debe ser negada para construir un nuevo condicional que podamos traducir fácilmente. Adicionalmente, la negación de esta condición de salvedad es suficiente para que se dé la primera proposición en el ejemplo original. Por lo tanto, la traducción es no B, entonces A. En resumen, las expresiones exceptivas se construyen como disyunción, conjunción o condicional, dependiendo de cómo se presenten en la frase y con qué otras palabras estén acompañadas. En la tabla se observa que si acompañamos con la palabra átona, que, podemos estar seguros que es un condicional. En general, el lenguaje español es muy rico en expresiones que pueden denotar cualquiera de los tres operadores. Por lo tanto, hay que tener claro el concepto de cada uno para poder traducir al lenguaje simbólico cualquier frase con la que nos topemos. El último operador lógico que veremos es el bicondicional, que como su nombre lo indica está construido a partir de dos condicionales. La tercera frase del listado que se observa muestra justamente esta característica del bicondicional. La conjunción entre el condicional de P hacia Q con el condicional de Q hacia P. Es por esto que también recibe el nombre de doble implicación. Estas frases también permiten construir lo que será la tabla de verdad del bicondicional basado en los operadores lógicos anteriormente vistos. Por ejemplo, la expresión sí y solo sí, que es similar a sí y solamente y también similar a cuando y solo cuando, puede traducirse de acuerdo a lo ya visto anteriormente como la conjunción de dos condicionales, de Q hacia P y de P hacia Q. Pero hay que tener en cuenta que en las expresiones gramaticales se ha puesto a P a la izquierda, por lo que hay que tener mucho cuidado en la traducción al condicional, pues en la primera Q es la premisa, mientras que en la segunda P es la premisa. Con esto aclarado, la conjunción de los dos condicionales queda en la forma indicada. En cuanto a la simbología para el bicondicional, observamos tres maneras de representarla. La primera es utilizada normalmente cuando se tienen dos proposiciones cuyo bicondicional puede ser verdadero o falso. Las dos últimas, en cambio, se utilizan cuando tenemos un bicondicional únicamente verdadero, lo que se verá en otro vídeo. En el ejemplo se observa el uso del bicondicional. La frase sí y solamente sí lo delata. Por lo tanto, con las proposiciones A, verás televisión y B, haces tu tarea primero, la traducción es sencillamente una doble flecha que une a A y B. Para la tabla de verdad del bicondicional usaremos la traducción creada anteriormente para la expresión sí y solo sí. Primero creamos la tabla para si Q y entonces P, luego para si P entonces Q y finalmente para la conjunción entre ambas, con lo que hemos construido la tabla de verdad del bicondicional.
Como se observa, el bicondicional es verdadero únicamente cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Debido a esto, es que en el bicondicional se lo usa cuando se habla de equivalencias. Otra expresión que es un bicondicional es la que niega una disyunción exclusiva. La negación de la disyunción exclusiva surge de la tabla de verdad del bicondicional. Si la comparamos con la tabla de verdad de la disyunción exclusiva, es claro que lo único que hay que hacer es negarla. Por lo tanto, en la tabla primero obtenemos la disyunción exclusiva anteriormente ya vista, y a esta disyunción exclusiva la negamos. Para armar un circuito digital que trabaje como bicondicional, lo podemos hacer a partir de la traducción de las expresiones ya vistas anteriormente, con la conjunción de los condicionales previamente transformados, o con la negación de la disyunción exclusiva. Sin embargo, esta última tiene una puerta lógica propia, que reúne la puerta lógica XOR y NOT en una sola, la puerta lógica XNOR. La puerta XNOR se la encuentra en el mercado con la numeración 74266. En el circuito, la luz del LED únicamente se enciende cuando se pulsan al mismo tiempo los dos pulsadores o cuando no están pulsados. Y con esto terminamos con los operadores lógicos. En el siguiente vídeo analizaremos las estructuras que se pueden construir con los operadores lógicos.